Hola, continúo. Llegué a esa existencia unido en el que solamente me queda dar gratitud y honor a los padres biológicos que tengo, porque son seres fuertes por infinito, fuertes por infinito, fuertes. Si yo viví lo que viví, ¿qué vivieron ellos antes de mí? Por percepción, por historias, porque me han contado, no porque lo vi porque no estaba ahí presente. Fue más fuerte lo que ellos vivieron de lo que yo. Y ellos hoy están parados con vida, aún caminando en Gaia. Fuertes, resistentes. Y desde su percepción de conciencia avanzaron cada vez un tramo y un paso más, como lo hice yo. Desde la percepción de conciencia de las religiones, católica, luego cristiana, encontrándome con infinitos ambientes vibracionales que se expandían todo el tiempo, pero girando en las mismas codificaciones una y otra vez hasta que llegué a la claridad de la conciencia. Comencé a hacerme consciente de mi inconsciente y ahí pude empezar a dejar de girar en un paso a paso, avanzando también cada vez un tramito más. Pero en ese camino estoy de la claridad de la conciencia hace casi 3 años. Antes me abrí campo como podía desde la percepción de conciencia que tenía y las vibraciones mismas la vibración misma que me acompañaba en los ambientes con los que me encontraba y que transité durante toda mi vida. Pero siempre me fui abriendo campo más, cada vez evolucionando más, cada vez más entendiendo poco a poco antes de llegar a la información Maika y después paso a paso, al unísono con Joan Maruk Tron, donde me hice consciente de mi inconsciente. Luego después llegó la plataforma Sara Arte Zen, Arte Neobiológico, Sara Arte Zen, y ahí tengo más claridad de mi camino. Tengo más claridad y entonces ya entendiendo las codificaciones empiezo a comprender las emociones, que es más profundo que eso. Del por qué en mí se repetía la ira todo el tiempo, la soledad me aislaba, me iba sola, me molestaba por todo. Entonces entendiendo todo eso y entendiendo que esas emociones eran antiguas, me acompañaban desde pequeñita. Creo que en el segundo video fue que me conté, donde empecé a sentir la soledad. Y así, en cada vivencia lo que sentía era ira, soledad, me molestaba la soledad y la ira. Esas 3 emociones, siendo la más profunda la ira, a repetición en mí. Comienzo un camino en el que la claridad me baña de luz y puedo entender mi propio corazón, mi propio Maika. Empiezo a hacer mi propio Maika, a entenderme cuál fue todo mi camino desde ahora hasta aquí, recorrido, a soltar. Ahora sí estoy aprendiendo y comencé a aprender a soltar, no a abandonar, porque inicialmente creía, accionaba soltando, pero lo que estaba haciendo era abandonando. Es decir, yo creía que estaba soltando, pero realmente estaba era abandonando. Ahora acá lo tengo claro, por supuesto, y no hay ninguna confusión en el tema, y así mismo acciona. Infinitos ambientes vibracionales que se expanden todo el tiempo y que nos llevan cada vez a caminar expandiéndonos para la completud de nuestro ser. Cuando tenemos la claridad de conciencia y somos conscientes de nuestro proceso, es fabuloso porque podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando con nosotros mismos, por qué estamos viviendo lo que vivimos. Podemos resignificar desde un humano real, que soy yo, Naxen, porque este humano real no tiene emociones escasas ni antiguas, es más evolutivo. Y hoy se ha parado. Comenzó en pañales y fue avanzando, después se fue parando y cada vez camino más a ser adulta, desde mí misma como humano real. Y el humano real solo tiene emociones abundantes desde mi interna galaxia celular, que antes la llamaba alma, después cristal. Emociones también abundantes porque hay células en su completud, pero también esas emociones escasas están en esas células que pulsan la incompletud misma para la completud del ser. Entonces,
desde mí, esas células incompletas se han venido completando porque me he dado cuenta, porque soy clara. Entonces, mi humano real se da cuenta y entiende que lo que estoy sintiendo no es real. Son emociones antiguas y no son reales, porque mi humano real solo puede experimentar emociones abundantes. Mi interna galaxia celular, que tiene emociones abundantes, las células que completaron y tienen esas emociones, su aprendizaje y tienen esas emociones abundantes, me abrazan. Y los dos caminamos a una fusión. Y estas que están incompletas se tienen que completar. Pero yo ya me estoy dando cuenta, ya las pillo, me doy cuenta, mírela, aquí está. Entonces puedo frenarlas desde mi mano real, desde el mismo entendimiento y la claridad, y comienzan a completarse. Y ya prácticamente siendo ya ese ser zen en mí, puedo tener los vestigios y eso me emociona abundantemente. Sí, claro, claro que sí. Y es un camino que a veces es en días. Llevo ya como mes y medio, ¿sí? Casi, sí. Transitando el pozo, en esta información que estaba en Sara Arte Zen, cuando caí al pozo. Y ahora ya viendo los vestigios de salir al otro lado definitivamente para caminar en ese ser zen. Seguiré integrando el recuerdo, lo haré porque vamos a darle concretud y seguiremos avanzando. Seguiremos porque no soy yo sola, me acompaña mi madre elevada, a quien escucho a través la mayor parte del tiempo de mi cristal, de mi interna galaxia celular abundante. Pero también la escucho concretamente por momentos desde mi humano real. Ya estoy sintiendo eso, ya estoy viviendo eso, paso a paso, paso a paso. Antes, desde la percepción de conciencia, yo decía que escuchaba todo el tiempo a Dios y así mismo me guiaba. Pero caminé por 23 años un ancestro, entonces en misión, predicando el evangelio y bueno, todo esto. Y antes muchos otros ancestros que surgieron en mí, pero que ellos no son reales y no tienen por qué vivir la vida en mi templo. No, la vida mía la vivo yo aquí en mi humano real. Por eso le di un nombre, le puse Naxen. Se llama Naxen, yo me llamo Naxen. Le di ese nombre a mi humano real. Yo soy Naxen y camino a la fusión. A veces yo ya no me doy cuenta si estoy en mi humano real o en mi cristal evolutivo, abundante, como que soy una sola, pero desde la abundancia, no desde la escasez. La escasez comienza, ya definitivamente no hay vestigios. O sea, si quedan cosas son muy pequeñas, pero me doy cuenta inmediatamente. Y freno esas células para que no vivan la vida en mí, porque ellas siempre viven en dolor, en escasez, en no abundancia. Bien, entonces voy a comenzar a integrarme otra parte del recuerdo en mí. La valentía hace parte de un humano real. Enfrentar un recuerdo e integrarlo en gratitud y honor es maravilloso. Vaya que sí. A mí me ha traído mucha claridad, un descanso y un sosiego. Es decirme que iniciando contando los videos, a veces tenía que parar y cortar el video porque cuando iba a contar el recuerdo no podía y dejar y grabar después. Lloraba, pero cada vez era menos hasta que desapareció. Hoy yo no siento nada de dolor y puedo continuar contándome tranquilamente. Ya desde que comencé los primeros videos, ya dándoles la completud y la concretud, contando, el humano ya venía parándose en su mano real. Yo venía parándome en mi mano real. Entonces dejó de doler. Intenté iniciar la plataforma varias veces y mientras dolí un poco, paré y luego le di concretud. Soy un humano concreto, trabajo mucho, acciono, disfruto y siento el placer desde mí misma. Voy a cortar acá y en el otro video comienzo integrando un recuerdo en el que sigue. ¿Vale? No se haga tan largo para subirlo.